ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. En esta oportunidad le damos la bienvenida a hermano Otto. Teníamos días de no verlo. Muchas gracias. Andaba ahí sirviendo al Señor en otro lugar. Hermano Ronnie, bienvenido. Amén. Hermano Emanuel y a todos ustedes que amablemente pues sintonizan este discipulado a través de las redes sociales. Les bendecimos, les saludamos. Ya está con nosotros hermano Byron también en Zoom. Y bueno, también a los que posteriormente ven este discipulado, que desde ya rogamos a Dios les bendiga mucho y sea de edificación la palabra. Vamos a orar para entrar al desarrollo del tema. Roguemos a Dios que nos dé la revelación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos has dejado esa lámpara que alumbra en medio de tanta oscuridad. La palabra profética, Señor, más segura, a la cual, Señor, nosotros queremos suplicarte nos la reveles para poder discernir el tiempo, Señor, estar reposado sabiendo que tú tienes planes de bendición y no de calamidad para tu pueblo, y también, Padre, para saber lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, habíamos platicado hace 8 días de este tema que le hemos llamado el caos mundial. Veníamos desarrollando un tema que ahí pues sentí dejarlo en pausa hasta que nuestro Dios nos lo permita seguirlo conversando por la situación que se ha venido dando, ¿verdad? Realmente en este año 2025 con mucha fuerza, y esto en cuanto a los conflictos especialmente bélicos, ¿verdad?, que han dejado en segundo plano bastantes noticias que son importantes. Digamos, se venía dando la guerra comercial entre Estados Unidos y un montón de países, los problemas del narcotráfico, pero cuando se dio lo último que llamó la atención de todo el mundo fue como la escalada que se venía dando de la guerra entre Israel e inicialmente los grupos terroristas, que pues está más que comprobado, financiado por varios países musulmanes encabezados por Irán. Eso lo habíamos estudiado, creo, en la persecución de Jacob, si no mal recuerdo. Sí. Y ahora sí, declarado no solamente, sino además, ahí sí, no a punta de pistola, sino a punta de proyectiles, ¿verdad? Entonces vino una situación que incluso pues con algunos amigos pastores conversábamos y mirábamos la necesidad de, con el favor del Espíritu Santo, ver a la luz de la palabra qué es lo que la profecía bíblica nos permite entender para el tiempo que vivimos. Y de ahí que pues hemos venido, hoy quisiera yo desarrollar una segunda parte de este tema, el caos mundial. Ahora, voy a tomar unos minutitos para ver unos textos base como el del Salmo 46:6, si pudiéramos leerlo, por favor, hermanos. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra tiembla, se derrite. Se derrite, sí, lo asociaste con lo que platicábamos, ¿verdad? Que la tierra tiembla cuando la presencia del Señor se acerca, que tiene, yo creo, mucho que ver. De hecho, aunque no he ido a estudiar en ese sentido esta parte final del versículo, la tierra se derrite, me parece que se ha de referir también a las erupciones volcánicas, ¿verdad? Porque es como que la tierra se estuviera derritiendo de alguna manera. De eso, si Dios quiere, vamos a ver si platicamos el próximo domingo. Les invitamos, por cierto, para la exposición del tema que se llama Fuego y Azufre. Ahora, en este texto nos deja ver la palabra que cuando la voz del Señor se hace oír, la tierra se derrite.
Era cuando la voz del Señor se hace oír fuerte. Pero contextualizándolo con Nahum, me parece que se está refiriendo también a la proximidad al retorno del Señor Jesucristo. De tal manera que, ya lo vamos a ver allá, esta parte de aquí, diría yo, concatenándolo con los textos de Nahum 1.5 y 1.6, nos deja ver como que vendrá la manifestación o el retorno de nuestro Señor Jesucristo, pero antes las naciones, el mundo entero va a estar en un caos. ¿Ya? Nahum 1, 5 y 6, y lo leemos por favor. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen y las colinas se derriten. La tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Entonces miramos acá, la tierra se derrite, las colinas se derriten, pero en el verso 6 dice, ¿quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? Entonces, esto sí o sí se refiere al día de Jehová grande y terrible, el día de la ira, ¿cierto? Por eso es tan importante que con el favor del Espíritu Santo, aunque también ese tema lo dejamos pausado, hay que ver los títulos que el Señor le da en la palabra al tiempo tribulacionario. Yo me recuerdo que contamos más de 20, de tal manera que cuando, como en este caso, se hace alusión a manifestaciones de la ira de Dios, se está refiriendo al tiempo tribulacionario, la semana 70 o los 7 años de tribulación. ¿Muy bien? Ok, entonces lo que yo quiero resaltar acá, y esto es solo para recordar y ubicarnos juntos, es que entonces acá, antes que se dé ese tiempo, la tierra va a estar en un caos. Esto lo vemos también en Job 10:22. Leamos, por favor. Dice, tierra o región de miseria y de tinieblas, ¿en donde tiene mi asiento la sombra de la muerte? En donde tiene su asiento. A su asiento la sombra y la muerte, y donde todo está sin orden, y en un caos u horror sempiterno. Entonces dice que ahí tiene su asiento la sombra de la muerte. Y dice, y donde todo está sin orden y en un caos. Entonces, lo que a mí me deja ver acá, el asiento, como que estuviera hablando de un trono, el trono de la iniquidad, que obviamente está en una sombra de muerte, está en una oscuridad, está en tinieblas, ¿verdad? De tal manera que cuando relacionamos el Salmo 46:6, Nahum 1:5 y 6 y Job 10:22, me parece que como que Dios nos está mostrando que la plataforma para que se asiente el trono de la bestia va a ser el caos. ¿Por qué? Porque Tesalonicenses deja ver que se tiene que levantar un individuo, una bestia, que entendemos es el anticristo, ofreciendo al mundo paz y seguridad, ¿verdad? Por eso es de que incluso nos llamó la atención que en el 2020, precisamente hace 5 años a la fecha, esta revista tan conocida de Economist incluso dedicó una edición para hablar del nuevo orden, del desorden mundial, el nuevo desorden mundial. O sea, ellos ahí planteándolo, ¿verdad? Y que obviamente ellos no tienen pues la profecía bíblica. Yo lo que sí pienso es que a veces como que se dejara ver ahí un tipo de revelación, pero del lado de las tinieblas, más lo que entendemos los titiriteros hacen en el mundo, que se oye, más que sea una simple teoría de conspiración, es lo que realmente a donde quieren conducir el mundo, ¿ah? A un caos para poder, digamos, convencer y justificar que se levante un líder a nivel mundial. ¿Voy bien ahí? Ahora, ese caos y de donde va a surgir el nuevo orden mundial, ya lo vimos, no me estoy basando en lo que publica esta revista o cualquiera otra, sino en lo que la palabra de Dios nos deja ver. Entonces, del caos va a emerger un nuevo orden mundial.
asiento de las tinieblas, el trono de la iniquidad, su plataforma va a ser el caos. Porque entonces así como es un trono, tiene que haber un rey de las tinieblas, ¿verdad? Que va a ofrecer al mundo arreglar los problemas que me parece especialmente se refiere, según Apocalipsis 13:4, un nuevo orden religioso mundial. ¿Ya? Ahorita, digamos, la situación que pues hablábamos fuera de cámaras nos deja realmente meditando y yo diría, si por lo menos yo no tuviera la luz de la palabra, me quedaría casi estupefacto de ver cómo hace 8 días, 10 días más o menos, el mundo estaba a punto de entrar en una guerra nuclear y ahora resulta que se aquietaron. O sea, en cuestión de días no parecería muy lógico, ¿ah? Pero pues parte del caos creo que es eso, ¿ah? Que la gente esté como aturdida de tanta información y miedo, que la Biblia así dice, ¿ah? Correrán de aquí para allá por la angustia en las naciones, ¿verdad? Entonces, pero quería mencionar en cuanto al problema de religiosidad. Irán, un país netamente musulmán, con una, creo yo, minoría extremista, pero dominante a la fecha, con los ayatolá, que quieren instituir su gobierno basándose en su religión, en el Corán, en donde el que no lo crea y lo reciba, literalmente el Corán dice que tiene que ser decapitado, ¿ya? Y que para ellos entonces, especialmente Israel, y aunque Occidente ellos lo ven especialmente como Estados Unidos, ellos incluso así llaman a Estados Unidos el diablo grande y a Israel el diablo pequeño. Y la consigna es destrucción total, ¿va? Pero ese problema religioso lo tiene que aplacar un líder, es decir, no vamos a pelear por religión, ¿ya? Y en la ciudad más emblemática del mundo, religiosamente hablando, que es Jerusalén, se representa las 3 religiones en teoría monoteístas, ¿verdad? El judaísmo, el islam y se supone el cristianismo, aunque ahí de cristiano no tiene nada, y me refiero al pseudo cristianismo, que es la religión católica. Entonces, se va a crear un caos, porque es lo que ahorita estaba pasando en cuanto a el ayatolá, que no es el presidente iraní, pero que pesa más que el no sé si le llaman presidente o primer ministro, no me recuerdo, pero que entonces ese problema de tipo religioso arrastró a un problema bélico, que es otro punto en donde se está provocando el caos. No sé si lo tengo enlistado acá, sí, todavía no. Pero sí aparece acá, lo vamos a poner acá, un nuevo orden militar mundial, ¿verdad? Según Apocalipsis 13:7, en donde ya se trató aparentemente, estaba yo leyendo o viendo una gráfica de cuando fue que trataron las potencias de llegar a un desarme mundial, que solo fue un tiempo, ¿va? Pero que ahora precisamente dentro de todo el caos está, incluso creo, vamos a ver el video, si nos da tiempo, donde Netanyahu dice que para que haya paz primero tienen que haber balazos, ¿va? O sea, es tan irónico eso, o tan sin sentido, más que irónico, diría yo. Pero bueno, entonces, viendo acerca de la consolidación del caos, no sé si estoy diciéndolo bien, para poder servir de plataforma al nuevo orden mundial, también el anticristo tendrá que instituir un nuevo orden político y legislativo mundial, según Apocalipsis 13:15, y hay que ponerle mucha atención al Salmo 94:20, en la versión textual nos amplía mucho el panorama. Y lo otro es un nuevo orden económico mundial. Pero me faltó algo aquí. Vamos a ver, religioso, orden político y legislativo, orden... Sí, porque también aquí hay que ver el caos en cuanto al clima, ¿ya? Ahí ahorita hay que retomar el tema del desorden climático como algo que tiene que ver, que se levante una voz a nivel mundial en donde aquiete lo que están haciendo
las potencias. Yo no pude constatar la información como real, no me extrañaría que sí lo sea, porque China parece que está ocupando ya drones en donde están provocando que se vayan las nubes o que se acerquen las nubes para que haya o no haya lluvia. El problema está en que ya se notó, como por ejemplo en los fenómenos del niño y la niña, que mientras en una región del mundo hay un caos climático como de extrema lluvia, en otra región del mundo hay una extrema sequía. Eso tiene que ver también con situaciones del medio ambiente, ¿ya? Que de hecho el presidente de Estados Unidos, él, no sé si ahorita ya se dio cuenta, pero él por varios años decía que era mentira lo del cambio climático, ¿verdad? Y de hecho él se salió de los acuerdos que tenían especialmente Europa y diría yo con el resto de los continentes. Él se salió y le dijo, no, eso no es cierto y me salgo y ya. Pero es obvio porque para poder ordenarse tendrían que dejar o cambiar la forma de producción industrial en sus países, ¿ya? Bueno, ahorita que estuviste por allá te percataste de unos sistemas, ¿verdad? En electricidad que uno se queda asombrado, la gran diferencia que tenemos con América, Claro. ¿verdad? Sí. ¿Qué viste, o tío? Sí, me llamó la atención que uno no se ve normalmente plagas de animalitos ahí que normalmente uno ve en su casa como mosquitas o algo así. Y aún en las partes de las calles como tal, se siente el ambiente bastante diferente. Y me percaté que tienen como unos sistemas así como, no sé si llamarle ionización o algo de microondas, pero sí tienen equipo bien sofisticado como que con el se mantiene limpiando el ambiente. Una cosa así extraña para nosotros, ¿no? Sí. De verdad que extraño. Ahora, yo recuerdo que hace unos años el apóstol Luis Ponce hacía el comentario que en California, precisamente, donde han pasado unas sequías de literalmente años, él decía que al parecer como que, digámosle, de los titiriteros, podían generar como ciertos disparos, perdonen, no tengo en mi mente ni el conocimiento técnico, pero como no sé si ahí cabría una ionización en base a plata para provocar que llueva o que no llueva. Y que entonces lograron hacer que no lloviera porque querían obligar a todos los agricultores a ocupar sistemas de riego por goteo, ¿ya? Pero parece que se les volvió un problema y se pasaron como de achote, diríamos en Guatemala, y dejó de llover no por semanas o meses, sino que se les volvió un lío, ¿va? Pero dice que el propósito era ese, obligar a que cambiaran sus sistemas de riego para que les compraran los nuevos sistemas de riego. Miren, qué terrible, ¿va? Como el Señor reprenda al diablo, ¿va? Cuando el Señor le dice, por la multitud de tus contrataciones se halló iniquidad en ti. Entonces, bueno, el punto es que, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Se está provocando un caos en todas las situaciones, religiosa, bélica, política, alimentaria, no sé si lo dije bien, en lo farmacéutico, etcétera. ¿Para qué? Para que se levante alguien que va a ser un personaje en teoría muy carismático, según entendemos en la palabra, en donde él va a lograr plantear soluciones, ¿va? Entonces la gente se va a asombrar y entonces va a decir quién como la bestia, ¿va? Ahora, me tardé 20 minutitos para ubicarnos en de lo que pusimos como cimiento para seguir edificando. Me llama la atención que desde más o menos, vamos a ver, unas 7, 8 décadas quizá, se planteó un reloj que le llaman el reloj del apocalipsis, o el Doomsday Clock, o el reloj del fin del mundo. Que sea dicho de paso, realmente, bueno,
Sí, yo sí creo que es cierto, pues los científicos, como ellos lo aseguran, no es un reloj para hacer predicciones, ¿sí? Sino que es una estimación en base a observación científica de qué tan cerca podría darse un problema a nivel mundial de proporciones, tal vez, bueno, a la luz de la palabra, sí lo podemos ver o imaginar, pero sin la palabra del Señor, impensables, ¿va? Entonces me llamó la atención porque resulta, si quieren vamos a ver un poquitito de qué se trata este reloj, porque hay cosas muy puntuales que sí me gustaría que pudiéramos nosotros notar, que como bien nos enseñaba el apóstol Sergio, creo que en el reciente reloj de Dios, decía él, de ninguna manera poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestra mirada en estas cosas terrenales, sino sencillamente notar que confirman la, el tiempo, digamos, profético que estaba escrito que se vendría a dar. No sé si me estoy dando a entender. O sea, estaba profetizado los juicios sobre la tierra. Entonces vámonos a ver qué es lo que publica la ciencia. Ah, sí, pues estaba profetizado. Jeremías creo que es cuando dice, ¿qué ves? Veo una olla hirviendo. Y eso se refiere al calentamiento global. Y entonces cuando vamos a ver esas cosas en lo científico o en medio de tanta información que hay que confirmarla siempre, por cierto, nos damos cuenta que el tiempo final llegó. Bueno, entonces, este reloj, si pudiéramos leer, por favor, hermanos. Sí, es una herramienta simbólica con base científica creado en 1947 por el Boletín de Científicos Atómicos. Fue diseñado por científicos involucrados en el proyecto Manhattan como Albert Einstein y Robert Oppenheimer para representar la proximidad del mundo a una crisis global autoinfligida. La medianoche simboliza un evento de destrucción catastrófica, mientras que los segundos o minutos indican qué tan cerca se encuentra la humanidad de este escenario. Interesante que esto se da también después del año 1900, cuando se abrieron todos los sellos, ¿verdad? ¿Por qué no fue antes? Si hubo mentes brillantes antes del año 1900, ¿verdad? Pero me llama la atención porque dice que esto es, insisto, esto es una cuestión puramente científica que a la fecha mentes, pues seguro, brillantes en su ámbito, lo siguen viendo, y ahí esta gráfica tan interesante de cómo van moviendo la minutera y la segundera. A mí me impresionó porque ahorita, bueno, creo que fue, vamos a ver, tiene fecha, el artículo tiene fecha 22 de junio. No estoy seguro si el artículo es con fecha 22 de junio o fue hace unos pocos días que movieron la aguja de los segundos. Pero lo que sí sé es que esto o lo hicieron ahorita en junio, aunque creo que lo hacen en enero de cada año. La cosa que es lo más reciente. Y movieron la segundera a 89 segundos antes de la medianoche. Lo más cerca que había estado la hora de la medianoche era a 2 minutos, hace décadas. ¿Qué manda? Lo que se miraba en la imagen anterior. Ah, sí, verá vos. Del otro donde tenía el artículo del... Ajá, ahí es. Ahí sí, dice en la imagen. Tenés razón. Mira, pues sin querer queriendo, dijo el finado Chapulín, que tantas cosas feas que están diciendo ahorita, por cierto. Hasta en eso hay caos. Bueno, a lo largo de casi 8 décadas, el reloj ha sido ajustado 25 veces. O sea, no es tan periódico, ¿eh? Su distancia más lejana fue de 17 minutos en 1991, tras el fin de la Guerra Fría, mientras que el punto actual, 89 segundos, es decir, 1 minuto con 29 segundos,
es el más cercano a la medianoche en su historia. A mí me parece esto muy interesante, hermanos, porque en el aspecto científico ellos están como haciendo notar que si el mundo no se detiene en el rumbo que agarró, va a haber un caos, en otras palabras, ¿verdad? Sí, aquí está la noticia, fue en enero de 2025, el Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago ajustó el llamado reloj del apocalipsis, un símbolo global del peligro existencial, a 89 segundos antes de la medianoche, el punto más cercano al colapso de la civilización desde que fue creado en 1947. Esta decisión, basada en múltiples amenazas convergentes, ha cobrado nueva vigencia a raíz de la situación que se vive en Medio Oriente y otras regiones del mundo. Y aquí hacen el comentario actual. El ataque de las estaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahan fue interpretado por diversos expertos como una validación de las advertencias emitidas en enero. Interesante, ¿ah? Ahora, este reloj tiene escenarios que consideran ellos, ¿verdad? Interesante que el artículo pone así escenarios, ¿verdad? Y a nosotros se nos enseña los escenarios escatológicos. El reciente adelanto del reloj fue atribuido a una serie de factores interrelacionados. El conflicto en Ucrania, que se podría volver nuclear, que por cierto no paran, ¿va? Hoy leí una noticia que Rusia lanzó un fuerte ataque a Ucrania con drones, la creciente tensión en Medio Oriente, el incremento en los arsenales y capacidades nucleares de varias potencias, esto es totalmente lo referente al conflicto con Irán, la profundización de la crisis climática, la aparición de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. Esto es tremendo, porque esta cuestión es impresionante cómo ha tenido al mundo en determinados momentos aunándose o uniéndose también al asunto del internet y las redes. Híjole, han hecho unas cosas los hackers impresionantes entre dañar y entre estafar. ¿Ya? Entonces, yo diría, se va a tener que levantar a alguien que quiera poner un orden en la administración a nivel mundial de eso, ¿va? Dice, se ha advertido que estas amenazas no actúan por separado, sino que se amplifican mutuamente, generando un entorno de incertidumbre sin precedentes. Entonces aquí hay un como resumen, no lo vamos a leer todo, sino el tiempo me va a avanzar mucho. ¿Cómo se calculan los segundos? Amenazas nucleares, crisis climáticas, avance tecnológico sin regulación. Miren, ¿se acuerdan que vimos, según la palabra, que el anticristo va a querer hacer en un ámbito político la imposición de la legislación a nivel mundial? Como dice nuestro apóstol, ¿verdad? Ahora que tu libre expresión del pensamiento. Ahora ya no les gusta lo que uno pueda decir en las plataformas, quitan si es una canción, si es un programa, etcétera, ¿va? Y otros factores globales como conflictos armados que ya mencionamos. Ahora, me llamó la atención, vamos a ver acá, dice este artículo, desde 2007, el reloj del apocalipsis también considera fenómenos como el cambio climático, las pandemias. Miren ustedes, desde el 2007 ya lo miraban como un fenómeno que afectaría a que se muevan las agujas, ¿verdad? 2007, 13 años antes del 2020. La desinformación masiva y el desarrollo de tecnologías con impactos globales. Estas variables complejizan el panorama y subrayan la necesidad de un enfoque integral en la gestión del riesgo. Ok, esta gráfica me pareció genial porque nos deja ver y entender cómo se mueven las agujas de ese reloj. Disculpe que me estoy tomando unos minutos para que veamos esto, no solo porque es interesante, sino porque ratifica el anuncio profético. ¿Ya? Por eso es que estoy tomando el tiempo para verlo juntos. Miren, acá abajo de esta gráfica
se ubica cada década desde 1950. Recordemos que lo crearon en el 47, ¿cierto? Sí, exacto. Y así se va sucesivamente hasta que llegó hasta el 2020 en esta gráfica. A la izquierda de la pantalla se tiene los minutos del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y así sucesivamente. A la derecha de la pantalla se tiene la hora, que ellos ponen como quien dice el boom cuando sea la medianoche, o sea las 24 horas o las 0 horas. ¿Sí? Sí. Bueno. Y quizás no voy a leer cada situación que se dio ahí en cada año marcado, porque pues por el tiempo no lo puedo hacer, pero pues si en casa lo quisieran ver despacio, es muy interesante el análisis, porque entonces ahí nos encontramos con situaciones que de verdad han venido marcando la historia década a década. Por ejemplo, en el 47 fue el inicio de la Guerra Fría. Aquella situación en donde sin muchos balazos en teoría, estaba la puja entre el capitalismo y el socialismo, entre Estados Unidos comandando el capitalismo y la Unión Soviética, de la ya desaparecida la URSS, el socialismo, ¿verdad? Luego dice, se profundiza la Guerra Fría con la prueba de armas nucleares. O sea, en la medida que en la gráfica suben estos puntitos, como quien dice, se aleja de la medianoche. En la medida que se da un conflicto, entonces se acerca a la medianoche. Sí lo comprendemos juntos. Bueno, entonces, cuando se hizo esto, estaba el inicio de la Guerra Fría. Después se hizo más fuerte el conflicto. Se profundiza la Guerra Fría con la prueba de armas nucleares. En el 53 Estados Unidos desarrolla la bomba de hidrógeno. Y así sucesivamente. La verdad que yo sí lo leí todo y todos esos puntitos son muy interesantes. Pero, por ejemplo, en el 81 se da la invasión de la URSS a Afganistán y Estados Unidos boicotea los JJOO de Moscú. Estos fueron los Juegos Olímpicos que se hicieron en Rusia. Y al mismo tiempo el problema que ellos tenían de las guerras por Afganistán, ¿verdad? No sé si me ubico bien, Afganistán que se separó de la India, o estoy confundido. No, yo creo que entonces sí, estoy confundido, es Pakistán. Bueno, el tema es que aquí hay un conflicto que se dan en momentos determinados. No sé si aparece la guerra de Vietnam, aquí no recuerdo haberla leído, pero se dan situaciones en donde entran en conflicto potencias a nivel mundial y entonces los científicos vienen por el peligro en que ponen a la humanidad entera, lo alejan o lo acercan, como ya comprendimos. ¿Ya? Ahora, es muy interesante que aparecen eventos como cuando Gorbachov entra en pláticas en su momento con Ronald Reagan, desaparece la Unión Soviética. ¿Sí, en el querías decir? 68. ¿Perdón? En el 68, 1968. Gracias, Ronnie. Aquí está, la guerra de Vietnam, que por cierto la perdió Estados Unidos. ¿Ya? Pero esos conflictos en su momento confrontaron potencias, aunque detrás de ellos habían cómplices o aliados de uno o de otro bando, ahorita se puso diferente. Porque ahorita ya hay más potencias mundiales. Ahorita China, India, ¿quién más? Vamos a ver, China, India, Rusia, no digamos, ¿verdad? Ya son potencias mundiales y dentro de estas con armamento nuclear. El asunto es de que miramos cómo, insisto, en esta gráfica, en la medida que, por ejemplo, aquí está, en el 91 fue el fin de la Guerra Fría,
y un compromiso para desmantelar el arsenal nuclear. Se alejó de la medianoche, pero ahorita es cuando más cerca ha estado, según los científicos, de la medianoche. Está a 89 segundos. ¿Sí me expliqué? Va. Cuando miramos todos estos eventos, nos encontramos precisamente en que todo apunta a un caos a nivel mundial. O sea, ya no son conflictos que puedan afectar solo a una región. Por ejemplo, dice la Biblia, si no mal recuerdo, ya cuando se da el tercer ay, me parece que es cuando muere en ese lapso de la gran tribulación. Recordamos que hay pretribulación, tribulación y gran tribulación, que muere la tercera parte de la tierra, de los habitantes de la tierra. Y resulta que la tercera parte de los habitantes de la tierra especialmente se concentra de acá. Ay, perdón, me levanté, sí, pero me siguen los hermanos ahí de producción. De acá hacia arriba, y especialmente los países más poblados del mundo no solo están en la parte alta, digamos, de la tierra, sino especialmente ubicados aquí. Y resulta que aquí están, de los países que tienen armamento nuclear, el mayor número. Rusia, China, Irán, que saber al final cuánto les atrasaron su desarrollo nuclear. Dicen algunos que no pegaron centro los gringos, ellos dicen que sí, solo Dios sabe, va. Pero está también con armamento nuclear India, si no mal recuerdo. En fin, esto nos deja ver que el conflicto se va a dar, pero porque lo dice la Biblia. Sí me voy dando a entender, ¿va? O sea, se Los tiene... reyes del Oriente. Sí, que ya vendría a ser, exacto, al final de la tribulación, el paso de los reyes del Oriente. Ese es otro tema que, si Dios lo permite, deberíamos de estudiar, porque se tiene que secar el río Éufrates, que surge en Turquía. Y Turquía, a la fecha, ha hecho, no sé si es una de las represas más grandes a nivel mundial. Turquía, si quiere, le puede secar el río que sale, que tiene su origen en Turquía y que desemboca acá. Creo que este es el Golfo Pérsico, si no estoy mal. Bueno, el tema es que atraviesa esta parte de acá, y entonces aquí, como está profetizado que se va a secar, se cumple la profecía bíblica. Bueno, ahora, a donde yo me quiero referir es que entonces miramos en la profecía bíblica lo que Dios dejó iba a acontecer. Y en el estudio, en este caso, digamos, por científicos, que está tan cerca, ustedes sin la revelación del Espíritu Santo, el Señor les hace entender, quizás por misericordia, para que también se arrepientan, ¿va? Bueno, el asunto es de que hay una cantidad de conflictos a nivel mundial, y que entonces nos deja ver que el caos cada vez se está generando en diferentes lugares para que todo el mundo se someta, lastimosamente, sin conocer al Señor, bajo la autoridad del anticristo. No sé si alguna pregunta o comentario. ¿No? Ok. Aquí hay un comentario que esto es una advertencia por los científicos, no una predicción. O sea, esto me gustó de la publicación acerca de este reloj que le llaman del Apocalipsis, porque ellos tienen claro que no están dando una predicción, no están queriendo rayar en algo falso profético, ¿va? Sino sencillamente por su conocimiento científico y de ver los problemas que se dan, determinan ciertas situaciones. Einstein dijo, el verdadero problema está en las mentes y los corazones de los hombres, no en la ciencia ni en la tecnología. Ese cuateo dijo unas cosas muy interesantes, hombre, que a veces yo me pongo a pensar y digo, ¿no será que conoció a Cristo? Porque él también fue el que dijo,
lo comenté creo hace 8 días, que en la medida que más se profundizaba en el conocimiento, en el descubrimiento científico, más se convencía de la existencia de Dios. Entonces yo dije, como que pues, tal vez nació de nuevo, ¿ah? Como quiera que sea, según este reloj, el mundo está a 89 segundos de la medianoche. Y es que esa es otra cosa, hombre. Porque nosotros a la luz de la palabra entendemos que el Señor va a venir en la madrugada del tercer día, o sea, pasadito de la medianoche. Y estos bandidos lo ponen así. Ok, acá yo tengo un video que me gustaría ver que, pues francamente, fue de este domingo hace 8 días. Información muy valiosa, pero que ya ahorita, como platicábamos, parecería cambió. Pero miremoslo porque es una extracción de la enseñanza que dio el apóstol Sergio en el reloj de Dios de este domingo hace 8. Me parece importante echarle un vistacito. Solo déjenme ver aquí. Se quedó dormida la... Sí, hermana Elsa. Déjenme ver. Aquí si puedo. Híjola. Vamos a continuación a presentarles la noticia del momento, qué es lo que está pasando y por qué ahora ya no solamente son Irán e Israel en guerra, sino también Estados Unidos. Aquí se los explicamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su red social Truth Social que la aviación estadounidense llevó a cabo un ataque contra 3 instalaciones centrales del programa nuclear iraní, Natanz, Isfahan, y de forma destacada, Fordo. Esta última, ubicada en el interior de una montaña, no había sido alcanzada anteriormente debido a su ubicación estratégica que la hacía resistente a ataques convencionales. Según la información compartida, en la operación se emplearon bombarderos estratégicos B-2, capaces de transportar bombas perforadoras de búnkeres de hasta 14 toneladas. Trump aseguró que el sitio de Fordo fue destruido, aunque aún se espera una confirmación oficial sobre el alcance de los daños. Previo al ataque, se había reportado el desplazamiento de aviones B-2 hacia la región desde la isla de Guam, lo que anticipaba una posible ofensiva. Estados Unidos afirmó que todos los aviones participantes ya abandonaron el espacio aéreo iraní sin incidentes. El ataque se produce en un contexto de alta tensión, con advertencias previas por parte de Irán de que cualquier agresión directa por parte de Estados Unidos sería respondida con ataques a sus bases militares en la región. También se han planteado preocupaciones sobre posibles represalias contra instalaciones petroleras en países aliados de Washington y el eventual cierre del estratégico estrecho de Hormuz, vital para el comercio energético global. Tras conocerse la ofensiva, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un discurso transmitido por video, calificó la acción como una audaz decisión que cambiará la historia, reafirmando que primero viene la fuerza, luego la paz, en referencia a la estrategia compartida entre Israel y Estados Unidos para debilitar el programa nuclear iraní. Por su parte, el gobierno iraní condenó enérgicamente el ataque a lo que calificó como instalaciones pacíficas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que el acto tendrá consecuencias perdurables y advirtió que el país se reserva el derecho de responder por todos los medios necesarios, amparado en la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, entonces miramos ahí el conflicto. Hermanos, tiene 8 días esto de haberse publicado, digamos, y ahorita ya cambió. Y francamente, yo no creo que se queden solo así los iraníes, si son cardíacos, ¿verdad? Primero Dios, quisiera uno que ya no hayan conflictos a nivel mundial, pero es que por eso, insisto, en lo que se nos enseña apostólicamente, debemos irnos a la profecía bélica, poder comprender que en un momento otra vez va a cambiar y a ponerse peor, ¿ya? En diferentes ámbitos. Yo quería precisamente mostrar ese reloj llamado el reloj del Apocalipsis, ver los análisis científicos, ver este documento que vimos ahorita
del reloj de Dios, de las noticias de hace 8 días. Luego, esto creo que no vamos a comentarlo tanto, solo una generalidad en cuanto a la guerra comercial que traían antes de los balazos, ¿verdad? Que gracias a Dios, pues por lo menos no directamente, China no se involucró. Estados Unidos sí, pero China no, porque por eso yo creo que miramos lo que decía hermano Otto, ¿va? Cuando se vengan los reyes del Oriente todavía no es el tiempo, ¿verdad? Ahora, en cuanto a esta situación, hemos visto cómo el presidente de la actual todavía, creo yo, más notoria nación o potencia mundial, puso al mundo en un conflicto, ¿va? Este artículo dice: guerra comercial global, el fin de 70 años de libre comercio. Entonces, otra vez la situación va. El anticristo va a imponer que nadie pueda comprar ni vender, según Apocalipsis 13, 16 y 17. Pues ahora resulta que en lo natural miramos a un presidente que la verdad es muy estratégico. Yo lo que miro con él es que como que primero asusta, ya que tiene a la gente así con los ojos, diría mi apóstol, como de huevo estrellado, ¿va? Entonces ya la gente empieza a alegar, a patalear y todo, pero después entran en negociación. Me sorprendió incluso que, y ese video creo que sí lo vamos a ver todavía también, Canadá, a pesar que está en fuertes problemas con Estados Unidos, están en acuerdo ahorita en cuanto al tema que declararon ya como grupos terroristas a los cárteles. O sea, por un lado, el conflicto económico entre esos dos países, ¿verdad? Me refiero a Estados Unidos y Canadá. Pero por otro lado, bien de acuerdo. Que eso podría venir a repercutir en otro, más abajo hacia el sur, en otras complicaciones. Así como lo ves, es lo que yo pienso. Sí, que es no sacar tranquilos. No. Porque fíjate que hay 2, 3 aspectos importantes que por eso yo quisiera ver si logramos mencionarlos. Miren pues, la guerra comercial. Los anuncios de aranceles y tensiones comerciales que ha anunciado Trump se intensifican globalmente. China responde a las restricciones estadounidenses en chips y vehículos eléctricos, prohibiendo la exportación de materiales estratégicos, mientras la Unión Europea impone sus propias barreras. Aquí Trump, por eso está tan interesado que Ucrania firme la paz, porque a cambio de la deuda que le tienen por el armamento que le dio Estados Unidos a Ucrania, se supone la OTAN, pero realmente ahí los mayores financistas son los estadounidenses. Él quiere que le den a cambio tierras raras, ya, a Estados Unidos. Este artículo ya es del 16 de enero, pero yo quiero que lo podamos ver en base a la profecía bíblica, porque entonces aquí hay una guerra comercial que va a llevar a un caos a nivel mundial, en donde la gente va a querer un líder que les ofrezca paz y seguridad en lo económico, que ponga leyes a nivel mundial. Porque ahorita es un estira y encoge, ¿va? Del tema de los aranceles todavía. Bueno, pero por otro lado, entonces está esa situación y viene Rusia, mira esto, miremos esto, pero por lo que comentaba hermano Otto, le ofrece a México suministrar gas natural y tecnologías de extracción de petróleo. Va. Entonces, solo pensemos, ¿verdad? Si estamos viendo el conflicto que sigue dándose en el mundo, que no nos hemos salido del contexto bíblico, porque el caballo negro en la palabra, desde una perspectiva, representa el capitalismo, y el caballo rojo en Apocalipsis representa, desde una perspectiva,
el comunismo diagonal socialismo. Entonces hay una batalla entre las potestades, digamos. Yo diría que el mayor exponente del caballo negro, vamos a por favor acá a la corchera, vendría a ser esta nación. Y esta otra del caballo rojo. Pero entonces ahora se está dando un conflicto en donde por los aranceles este país quiere entrar a negociar con México, que vendría a ser lo que algunos le llaman el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que yo me puse a pensar? No solo México, también Guatemala es llamado así. Si ellos entran en un convenio comercial con México, lo más seguro es que les sea muy fácil enviar armas para tener aquí bases militares, como pasó en el conflicto. Ese estaba ahí en la gráfica, por cierto, aquí, cuando se movieron las agujas del reloj científico, año 1962 está aquí. La crisis de los misiles de Cuba y acuerdo tras 13 días de conflicto entre Rusia y Estados Unidos, porque Estados Unidos no permitió que Rusia les pusiera aquí misiles, porque los tenía ya a tiro. Este conflicto es semejante a lo que ahorita Rusia está impidiendo en cuanto a Ucrania. Perdón, sí me estoy explicando. Ahora, pastor, y la profecía bíblica es que Rusia es la osa herida. Pero herida, ¿por qué? Porque le quitaron a sus cachorros. Sus cachorros son lo que fue antes la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, los países o paisitos, digamos, en comparación de la actual Rusia, que es enorme. Pero esta es la osa herida que se pone brava porque le quitaron algunos de sus cachorros y ya no quería permitir que estos se convirtieran a la OTAN, como que fueran parte de la OTAN. ¿Sí me va a entender? Entonces, ahora yo miro que esta propuesta comercial, esta es solo una pensada. Si logran entrar aquí, no van a entrar solo con ofrecimiento de combustible. ¿En qué me vas? Miremos la historia de Guatemala. Sí, se sabe que cuando tenían aquí sus empresas los gringos, a través de las embarcaciones no iban o venían semillas o frutas, también llegaron armas a Guatemala, porque se pelearon en aquel tiempo. Todavía dentro de la Guerra Fría se repartieron el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Por eso nosotros miramos una Centroamérica con conflictos entre derecha e izquierda. ¿Sí me va a entender? Ahora, me quedan pocos minutos, pero entonces resulta que recientemente aprueba el Senado estadounidense que los grupos, que los cárteles de la droga se les reconozca por ellos como grupos terroristas. ¿Por qué? Porque con esa aprobación ellos pueden invadir México. Y ahí se va a poner la cosa caliente. Si vos... Y ver si el apoyo de Rusia. Eso es lo que yo quería que viéramos, que es lo que vos mencionaste y que es lo que yo también pienso o intuyo en cuanto a esta situación, que Rusia le ofrece a México el suministro de gas natural y tecnología. Pero yo digo que aquí no va solo tecnología, va también armas. Dios mío, sí, tan bonito, no tan bonito, pero el conflicto estaba hasta allá, y ahora que esté a la vecindad no nos gusta. Bueno, miremos este video. Me parece interesante que lo podamos platicar antes que se nos acabe el tiempo.
Coordinación ni injerencia. La presidenta de México advirtió a Estados Unidos que su país no tolerará una invasión de su soberanía y promete acciones legales contra los fabricantes de armas estadounidenses tras la entrada en vigor de las designaciones como terroristas de los carteles mexicanos por parte de Washington. Que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión. Sheinbaum dijo además que acusaría a vendedores de armas en Estados Unidos de cómplices de terrorismo. El gobierno de Trump designó a 8 grupos criminales como terroristas, 6 cárteles mexicanos, el grupo originado en Venezuela conocido como Tren de Aragua y la pandilla Mara Salvatrucha o MS-13. Canadá, siguiendo el paso dado por su aliado, también designó a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. Estamos actuando con decisión y utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para quitarle al narcotráfico sus ganancias. La inclusión otorga a las fuerzas de seguridad poderes adicionales para rastrear, localizar, encontrar la financiación, desbaratarla e interrumpirla. También amplía la red a través de la cual las fuerzas de seguridad pueden ejercer poderes. Sheinbaum ha caminado una línea delgada en su relación con la nueva administración de Trump, especialmente tras lograr el aplazamiento de aranceles a cambio de colaboración y el envío de 10,000 militares a la frontera, pero la designación del Golfo de México como Golfo de Estados Unidos, el sobrevuelo de drones estadounidenses sobre territorio mexicano y la designación de cárteles como terroristas ha acercado la confrontación directa con su vecino del norte. Entonces, con el respeto que merece la nación mexicana y los mexicanos, obviamente, ellos no se le pueden poner al brinco a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen? Y con la tendencia ideológica de su presidente, reciben apoyo de Oriente, ¿va? Ahora, el punto es este. Si ustedes se dan cuenta, ella está hablando de no perder su soberanía, entre comillas, ¿va? Que cada vez el mundo la ha ido perdiendo o cediendo. Entonces, ¿qué viene? Caos. Porque eso que se vislumbraba, yo recuerdo que mi hijo Carlitos me lo mencionó y me lo insistió hace algunos meses cuando Trump iba a asumir la presidencia. Me decía, mira, si aprueban que sean grupos terroristas, Estados Unidos va a invadir México. Y está pasando. Dice Benjamín Netanyahu, lo vimos, ¿verdad? En el video, sí lo vimos, ¿verdad? Dice él, antes de la paz, tiene que darse, en otras palabras, los balazos, ¿va? El conflicto. Entonces, la conclusión hoy es que, mis hermanos amados, yo creo que todo esto nos deja ver que el mundo está siendo guiado a un caos, para que de ahí se ponga la plataforma y emerja el anticristo. Hay otros temas muy importantes a tratar. Este es otro documento, ya no lo vamos a ver hoy, acerca de un análisis en cuanto al caos, pero por el tema de lo cibernético. Y luego, creo, vamos a tener que platicar en otro momento lo referente a los líderes que están proclamando paz y seguridad. ¿Ya? Porque entonces esto nos lleva a la profecía segunda Tesalonicenses, si no estoy mal, ¿va? En donde dice, cuando estén diciendo, exactamente, cuando estén diciendo paz y seguridad, les vendrá la destrucción repentina. Eso léase como gran tribulación, pero también siempre conforme a Tesalonicenses, la manifestación del anticristo. Cardíaco. Bueno, no sé si querían decir algo. Mano Otto.
No, solo que el versículo que en mención es 1 Tesalonicenses 5:3. Léelo. Sí, que cuando estén diciendo paz, y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta. Ya, fíjate. Entonces, yo creo que eso lo vamos a dejar para, si Dios lo quiere, en otro trazo, porque necesitamos ver la profecía bíblica y recordar que el Señor no fechó con fecha, calendario, sino con señales. Entonces las señales se están dando. El mundo, nosotros estamos aquí en América, por lo menos de México para abajo, diría yo, bastante tranquilos, ¿no?, con el conflicto, pero ahorita, primero Dios que no sea como lo imaginamos, que México, pues a quién le va a gustar, ¿verdad?, que se metan a su casa a decirle cómo hacer las cosas y con qué respaldos, y no con el apoyo de, yo diría, si ya Rusia está en esas pláticas, de los rusos, ¿verdad? Bueno, mis amados, ay, perdón, no, híjole, hoy no puse mi monitor, pero no sé si alguien, no sé si había alguna pregunta o comentario. ¿No? Ah, ok, muy bien. Bueno, pues disculpen, hermanos, me emocioné aquí conversando con ustedes, ¿verdad? Y viendo textos, etcétera, pero de igual forma, pues espero que si tienen alguna pregunta o aportación tengan libertad para enviarla, y si Dios nos lo concede, quizá veamos, yo pensé que hoy íbamos a terminar el tema, pero bueno, Dios sabe, hay que ver un poquitito más, creo yo, porque el mundo poquito a poco está demandando paz y seguridad. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por esta noche tan linda. Gracias, Padre, porque tu palabra es hermosa, Señor, pero también es esa lámpara, Señor, que nos ayuda para poder discernir el tiempo, y que entendemos lo que debemos hacer es prepararnos para encontrarnos contigo en tu venida secreta. Sí, Señor. Te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos que amablemente han sintonizado este discipulado, los que están acá presentes, y a mis hermanos servidores también, que hacen posible la transmisión. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. A ti la gloria y la honra. Amén, Señor, y amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y donceles